que encontraron la forma de cómo combatir ese gran problema, ayuda mucho al cultivo, de qué manera, de que al campesino le ahorra mucho dinero en lo que es un fungicida. En lo que estuve leyendo dice que un fungicida sistemático cuesta entre 70 y 80 los 500 mililitros. Y entonces es mucho dinero. Y con las bacterias que ellos han creado han disminuido ese gasto que estaban haciendo. Bien, Joel, bien, buen punto de vista este, Joel. Así es, chicos, ¿no? Siempre un producto químico, si bien es cierto, ¿verdad? Va a ser sistemático, que eso quiere decir, ¿verdad? Que va a atacar poco a poco a tu antagonista o al antagonista del cultivo, sea hongo, sea bacteria, ¿verdad? Pero ojo que eso también trae secuelas, ¿no? Y claro, habrán escuchado también de las secuelas que existe hacia el suelo, hacia la capa freática que existe, ¿verdad? Por supuesto, en todos los cultivos existe una capa freática en donde todo ese compuesto químico pues se va a incorporar al suelo y por una parte va a ir a esta agua subterránea y por otra parte también pues se va a acumular y obviamente va a degradar con el tiempo, va a degradar el suelo en que ustedes están cultivando, ¿no? Esa es una de las desventajas en definitiva. He sido testigo, esto también les puedo dar fe, ¿verdad? De que muchos cultivos, en mucha tierra productiva, a los 5, 6, quizás 8 años, ¿verdad? De haberle aplicado continuamente varios de estos productos químicos, lastimosamente la tierra comienza a ser estéril. Es decir, cada vez que tú vas a cultivar alguna planta en producción, ¿verdad? Que ustedes tengan algún cultivo, la producción cada año va a ser menos, menos, menos. Entonces, obviamente, nosotros debemos, ¿verdad? De resguardar en ese asunto, en ese aspecto, todo lo que tiene que ver con productos químicos o al menos, ¿verdad? Tratar de bajarlos, que realmente sería bastante, ¿no? Entonces, no sé si alguien más, muy bien, este Joel, así es un buen análisis. Otra cosa que también siempre les menciono, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a ser técnicos, que de hecho muchos de ustedes van a hacer en en las diferentes fincas o en las diferentes líneas de producción que existen en nuestro país, en nuestra zona, o que podrían existir también, des en cuenta, ¿verdad? De que los enemigos comunes que siempre ustedes van a tratar de bajarlos o de eliminarlos, aunque es muy difícil eliminarlos, ¿verdad? Bueno, habría que ver en el experimento que ella menciona, ¿verdad? En este artículo, es un artículo periodístico, no es un artículo científico, es diferente, se van a dar cuenta también, ¿no? La información es más o menos traducida para que todo el mundo la pueda entender y la pueda socializar, ¿no? Pero siempre es importante que ustedes, cada uno de estos eventos con respecto a ataques patógenos de ciertos hongos, sobre todo, que son muy complicados y muy difíciles, ustedes cuando vayan a algún cultivo deben de saber exactamente a qué se van a enfrentar, ¿no? Más o menos como les digo en broma y en serio siempre, de que uno cuando está en un equipo, sea de fútbol, sea de fútbol americano, de cualquier deporte, de boli, como ustedes quieran, ¿verdad? Ustedes logren o prefieran, tienen que saber con quién se van a enfrentar. En definitiva, ¿no? Más allá del juego, más allá de la amistad, bueno, si quieres realmente ganar, ¿no? Una cosa es, claro, hacer un campeonato entre profesores y estudiantes, sí, pues no es para esparcimiento, es para distraernos, es para poder participar, ok, está muy bien. Pero si vas a entrar a una competencia y quieres ganar, y realmente ese es el asunto, ¿verdad? Ganar, por supuesto, de manera limpia, tienes que saber con quién te vas a enfrentar y qué es lo que puede hacer tu rival, ¿no? Pues mucho con más énfasis cuando estás en un cultivo. Cuando uno está en bananera, ¿verdad? Sabe que su principal enemigo, entre comillas, enemigo del banano, obviamente, van a ser los hongos, ¿no? Van a ser todas estas razas que inclusive ya están teniendo mucho problema, ¿verdad? De Fusarium, ¿sí? Ese va a ser tu principal enemigo. Entonces, si yo sé que voy a ir a una bananera, yo debo de tomar pues todas las precauciones, leer todo lo que exista sobre sobre la fisiología, el tipo de reproducción de este tipo de hongos, qué productos nomás tengo al alcance del mercado, ¿verdad? ¿Qué otros productos alternativos también tengo con respecto precisamente a algún compuesto biológico que me permita
de pronto no erradicar completamente, pero sí mejorar, ¿no? Aminorar su ataque. Entonces, ese es el punto de vista de su compañero Joel y realmente, pues, realmente es así como uno debe pensar, ¿no? Como técnico. Listo, no sé. Ingeniero, yo tengo una pregunta, ¿Cómo no, Richard? regresando un poquito a lo que mencionó hace rato sobre los cultivos, de que el suelo se deteriora con el tiempo. Yo Correcto. también tengo entendido, o no sé si es que estoy en lo incorrecto, de que asimismo, como el suelo se va deteriorando, nosotros también, por ejemplo, tenemos que a veces aumentar la dosis o la cantidad de los fungicidas, ese tipo de cosas, porque al momento de, por ejemplo, yo un día o una semana, fumigo tal cultivo para que mate a los bichos, a todas esas cosas que dañan a la planta. Entonces, como quien dice, igual ahí no se elimina el 100%, se elimina una pequeña cantidad. Y esa cantidad que sobra, como quien dice, agarra inmunidad a ese químico que yo le estoy poniendo. Entonces, a la próxima vez que yo vaya a fumigar, tengo que aumentar la dosis, como quien dice, porque estos bichos han agarrado inmunidad, pero solo a una cierta cantidad de dosis. Entonces, no sé si Bien. es que esté en Sí, lo Richard. correcto. Bien, estás en lo correcto. Bueno, también una vez les comenté, ¿verdad? Mi punto de vista particular de lo que me ha tocado ver, vivir, escuchar y leer también, por supuesto, ¿no? Yo les decía hace algún tiempo, ¿verdad? De que lastimosamente, no porque me lo hayan contado, sino que yo lo he visto, ¿no? En lo que me tocó vivir en cuanto a la experiencia en Camaronera. Nosotros tratamos, ¿verdad? Nosotros los técnicos, ustedes nuevamente les digo, ¿verdad? Seguramente van a ser técnicos de muchas unidades de producción. Como nosotros nos tratamos, ¿verdad? También tratamos a los cultivos, ¿sí? Es como que algo directamente proporcional. ¿En qué sentido? Les recuerdo, cuando el doctor, ¿verdad? Les dice, sobre todo cuando son jóvenes, así como ustedes, ¿no? Como van a seguir siendo jóvenes cuando salgan también, pues, ¿no? Tienes una enfermedad, una gripe, algún tipo de microorganismo que te ataca, ¿verdad? Garganta, ojos, nariz, oídos, etcétera, que son más comunes, las mucosas, ¿verdad? Resulta que cuando el doctor te dice, tienes que tomar este antibiótico por 8 días, pero resulta que el señor, ¿verdad? O los jóvenes, o el muchacho, o los chicos, ¿verdad? Jóvenes profesionales, ¿sí? O jóvenes en general, al tercer día ya están mejor. ¿Verdad? ¿Sí o no? Dígame que no han pasado por esta etapa, ¿no? Eh, ¿Verdad? estás mejor. Y resulta, ¿verdad? Que nunca falta alguien, ¿sí? Obviamente cuando tú estás tomando, que también lo vimos, ¿verdad? Alguno de estos medicamentos que son antibióticos, por lo general, si es afección fúngica o afección bacteriana, eh, te dicen, ¿verdad? No vayas a tomar, ¿sí? No puedes tomar porque te puede crear una reacción, ¿verdad? Que inclusive en muchos casos, ¿verdad? No en todos, pero en muchos casos te puede crear inclusive alguna secuela a futuro. Eh, y lastimosamente cedemos, pues no. O nos ponemos a decir, no, es que no tuve plata para completar la dosis, no, es que ya, pues yo me sentí mejor y ya, ¿para qué voy a seguir si me arde el estómago cada vez que yo tomo la... Bueno, cualquier excusa, ¿verdad? Para no completar la dosis. Entonces, lo que dice Richard, muy bien, ¿verdad? Así mismo tratamos a los cultivos. Tú ya ves que el cultivo está mejor, y tú dices, no, 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 como eso cuesta, obviamente que ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Si es que ya no se han dado cuenta, estoy muy seguro que se han dado cuenta, que cada vez que tú medicas, cada vez que tú aplicas, haces una aplicación de algún tipo de producto, pesticida, inclusive también fertilizante, obviamente pues te va a costar, le va a costar al cultivo y por supuesto pues va a ser menos rentable, ¿no? Entonces, como técnico, tú vas a decir, no, 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 ¿sabes qué? Cortémosle la dosis ahí, ¿verdad? Y pongámosle a la otra. Entonces, ¿qué es lo malo con eso? Bueno, muchos científicos, ¿verdad? Nos están advirtiendo, no ahora, chicos, no ahora, desde los años 90, los años 80. Y ya estamos, inclusive con este coronavirus, también creo que les manifesté, ¿verdad? Ya estábamos advertidos. Yo concuerdo con eso porque yo he sido de las personas, ¿verdad? Claro, en mi época había el comercio, el universo, que hasta ahora hay, obviamente, no sé, sino que ahora es digital, ¿sí? En mi época era todo en papel periódico, ¿no? Que obviamente poniendo su nombre. Entonces yo cogí y recortaba todos aquellos reportajes sobre bacterias. Miren, siempre tuve como que una curiosidad por los microorganismos.
Entonces yo cortaba todo lo que tenía que ver con bacterias. Entonces yo tengo recortes de los años que, como les dije, ¿verdad? Quizás alguna vez o en alguna posibilidad de que ustedes sean ayudantes de cátedra, pues ese va a ser el primer trabajo que ustedes van a hacer si es que les toca conmigo, ¿no? Ya saben, miren que les estoy diciendo. Digitalizar, miren, todos esos recortes que yo tengo en folders, ¿verdad? Cortados y pegados en hojas para enseñarlos, porque es bueno que ustedes sepan y que la gente sepa, ¿no? Que los científicos, es verdad, nos habían advertido de que desde los años 80 y 90 ya inclusive se manifestaba, ¿verdad?, de que habían superbacterias o supermicroorganismos. Es decir, con este criterio, ¿verdad?, de cortar el antibiótico o de cortar el medicamento, no completar la dosis, ¿sí? O simplemente, ¿verdad?, de pronto hasta no hacerlo o hacerlo en exceso. Ojo que también eso ocurre, ¿no? Que si al cultivo me dijeron, a ver, para sus vacas o para sus cerdos, ¿verdad? Aplíquele 10 miligramos. Pero como yo me creo doctor, ¿verdad? O porque otro técnico me dijo, mi amigo, mi yunta, mi panda, ¿verdad? Yo él le pregunta a Richard, oye Richard, ¿tú tuviste este problema? Claro, le dice, ¿cuánto aplicaste? Yo apliqué 50. Ah, me dice, sí, porque lo que me dijo 20 nomás. No, no, dice, aplícale 50 y vas a ver que te va bien. Claro, y Joel le hace caso porque es su pana Richard, ¿verdad? Y le aplica los 50. Entonces, eso también, por supuesto, tiene tanto o más que cortar la dosis. Entonces, son modos de manejo. Miren, todo esto es manejo. Todo lo que le estoy hablando es manejo, ¿no? Manejo es una de entender. Adriana, dime. También iba a decirle lo que el compañero decía, ¿no? De los cultivos. Por ejemplo, él le ponía más dosis de fungicida, pero podemos poner los orgánicos y controlar, y para que no vaya avanzando la plaga, las enfermedades y todo. Debemos que en ese suelo intercambiar de cultivos, por ejemplo, los 6 meses del cultivo de tomates, por ejemplo, y en ese mismo suelo el siguiente cultivo podría ser el pimiento, melón, que no sea de la misma familia, para que esa bacteria ya no se quede en el suelo, sino que ya, como quien dice, vaya buscando, como quien dice, otro lugar. Eso es lo que a mí también me explicaron. Sí, Adriana, correcto, sí. Hay algunas estrategias, ¿no? También, miren, chicos, hay algunas estrategias. Sí, tienes razón, Adriana, muy bien. Ya te puse tu participación también, perfecto. Tiene mucho que ver, ¿verdad? El tratar de mejorar el suelo, ¿verdad? Tratar de enriquecer, otros le aplican algún bioinsumo que tiene que ver con bacterias, con microhongos también, por supuesto. Entonces tratan de airear, es otra estrategia, miren, tratar de airear también, tratar de voltear el suelo, que también se llaman, hay un equipo específico que te voltea el suelo, ¿no? Hay otras estrategias que asimismo, ¿verdad? Tiene que ver con el sembrar algunas plantas que se supone tienen algún efecto antagónico con algunos hongos y con insectos también que causan problemas en el cultivo, ¿no? También el romero, la albahaca, miren, si ustedes comienzan a leer, ¿verdad? Tienen o producen en sus raíces, en sus hojas, ¿verdad? Algunos compuestos que son controladores, ¿no? Pero obviamente, pues lastimosamente no todo el mundo lo podrá hacer. Alguien productor grande, ¿verdad? Quizás esto también es un limitante y todavía, pues, como siempre les menciono, no todo está solucionado por la ciencia. Hay muchas cosas que nosotros todavía tenemos que revisar, pero la cuestión está en hacerlo, ¿no? No solamente en pensarlo, leerlo, sino también hacerlo, ensayarlo en el campo directamente. Y si tengo un laboratorio, pues también no lo puedo hacer. Como los papers que vamos a leer, la información que estamos leyendo también, que acabamos de hacerlo con tu compañera Jocelyn, ¿no? Entonces, efectivamente, Adriana, así es. Hay algunas alternativas que uno puede tratar de realizar a solamente poner productos químicos al suelo y al ambiente, ¿no? Que también, por supuesto, va a causar un daño y va a ser un peligro latente en el presente y más aún en el futuro, chicos, ¿no? Biólogo, Dime, Joel. con respecto a lo que se estaba hablando y lo que habló mi compañera, creo que si no me equivoco se llama permacultura, ¿verdad? Donde ingreso otras plantas para que mi cultivo se mantenga con un margen de plagas menor.
Sí, sí, Joel. Como Sí, te digo, ajá. hay otro tipo también, ¿verdad? En el que tú rotas. También le dicen rotación Eh, cultivo. sí, ¿Sí? sí he visto Y que eso. no solamente, Ingeniero, ok, pero aunque es muy complicado, chicos, a todo esto que estoy hablando no les digo que es fácil y que todo el mundo lo hace, ojo, no lo hace todo el mundo. Me van a decir, miren, los productores grandes con los que también he tenido oportunidad de conversar, ¿verdad? Sí, Javier me dice, pero eso de ahí, pues, chuta, eso ahí está bien para hasta 10 hectáreas. Claro, hasta 10 hectáreas es manejable, pero cuando tú tienes 500, 1000, 2000 hectáreas, es más complicado, ¿no? Obviamente que es más complicado por el tamaño de la finca o del cultivo, ¿no? Bien, chicos, ¿algo más, por favor? biólogo, creo yo que ya hay la solución para lo de las plagas y todo eso. Una solución clara es el sistema hidropónico que aún aquí no lo explotan demasiado, pero para mí me parece que es un sistema donde la producción va a ser óptima y de calidad, ya que todo se va a colocar a la medida de lo que necesite la planta. Claro, Joel, sí, la hidroponía es una de las alternativas también, sí, así es. Manejar a sí mismo, miren, invernaderos también es una alternativa, Joela. Hay algunas alternativas, como les digo. Ahora, claro, ahí viene la cuestión de costos, ¿sí? Entonces, hay que saber manejar también costos. Ustedes, como futuros profesionales, también deben dedicarse, ¿verdad? Dedicar algo de su tiempo a ver el asunto matemático, el asunto de los costos, el asunto estadístico, ¿verdad? Porque eso te va a permitir pelearte con los dueños no quiere decir que le entres a puñete, ojo con eso, ¿ah? Pelear significa pelear por tus ideas. Ahora, tus ideas como técnico siempre van a estar, ¿verdad?, de la mano de la ciencia, se supone, chicos, pues, ¿no? Cuando tú discutes, discutir no es decirle cosas indecorosas a alguien. Discutir es plantear unas ideas y aceptar las otras, ¿no? Y el argumento gana fuerza cuando tú dices, mira, yo en la universidad había un profesor loco, como me quieran decir, ¿verdad? Que nos decía esto y él había hecho esto y en realidad, pues, bueno, podemos probarlo, ¿no? ¿Qué te parece? Y coincide con lo que dice otra persona. Y yo hice una práctica y en realidad, pues, me salió. Entonces, ¿qué te parece si lo probamos, verdad? Vemos cómo nos va en este ciclo y pues recoger esos datos es lo que te va a permitir, por supuesto, tomar decisiones, como siempre les digo también, ¿no? Mientras uno tenga que tomar una decisión o decisiones en el cultivo, ¿verdad? En la producción, siempre tiene que ver con resultados, ¿no? Porque los resultados son los que mandan al final. ¿Alguien más, por favor, que quiera mencionar algo adicional con respecto al artículo que hemos visto? Miren que se puede decir mucho, miren, muchísimo. Podemos estar hablando, pues, de toda una clase o dos clases con ellos, ¿no? Pero tenemos que seguir avanzando, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? Gracias, Joel, Richard, Adriana. No sé, Adriana, ¿algo más querías tú decir? Que creo que te interrumpí. La última. ¿Querías mencionar algo más, Adriana? No, no, ingeniero, solamente es. Gracias, Hay Adriana. muchos Ok. métodos como para cultivar. Ok, Adriana, gracias. Gracias por tu participación. ¿Alguien más, chicos, que quiera adicionar algo? Algo que haya leído, algo que haya escuchado. Eso es participación, ¿no? Y eso es lo que les califico, ¿eh? Ojo. ¿Se ve la pantalla, chicos, por favor? Sí, profe. Sí. Ok, gracias. Miren, entonces, ya, perdón, déjame ir primero al pizarrón. Déjenme mejor irnos al pizarrón para poder mejorarlo. Ingeniero, bueno, yo luego, Dime. A ver, quién me habla? biólogo, A ver, Juan, dime. ¿sí se me escucha? Sí, claro, fuerte. Biólogo. Sí, te escuchamos, Ok, Juan, ¿ah? lo que yo quería comentarle es al respecto de también que se puede implementar lo que sería cultivos, por ejemplo, diferentes tipos de cultivos. Yo he leído que incluso desde muchos años atrás implementaban, por ejemplo, combinaban el frijol con maíz o con calabaza para que compensen sus diferentes propiedades, o sea, que aportan al suelo y también con lo mismo combaten
o son más resistentes a ciertos tipos de plagas. O sea, con lo mismo que aportan al suelo, lo mismo protegen. Sí, Juan, está bien. Que hacen una codependencia. Bueno, es eso. Claro, se puede y de hecho, ¿verdad? Lo que te dice la ciencia es que efectivamente hay muchas alternativas que se pueden establecer para darle un mejor tratamiento, un mejor manejo, de ahí por eso les menciono la palabra manejo, ¿no? Un mejor manejo a la parte productiva del suelo, ¿no? Entonces, estamos en ese tema y las bacterias, obviamente, pues hay que conocerlas, ¿no? Hay que saber, hay que entenderlas o tratar, por supuesto, de estudiarlas para poder buscarle las alternativas que nosotros perseguimos en ese caso, ¿no? Entonces déjenme proyectarle donde nos quedamos en la clase anterior, que es precisamente esta parte, ¿no? ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Miren, entonces este tema vimos la clase anterior que tiene que ver, ¿verdad? Con, si nos damos cuenta, déjenme notar aquí, por ejemplo, cuando decimos, ¿verdad? La fijación de nitrógeno. Muchas bacterias tienen esa capacidad, como habíamos hablado, de que fijan nitrógeno atmosférico para que la planta pueda tomarlo, ¿verdad? De una manera más asimilable que los químicos que le podemos aportar, ¿no? En el caso de los nitratos, en el caso de los nitritos, pues la absorción por parte del cultivo, por parte de la planta, va a ser mucho más retardada. Va a generar en cuestión de tiempo, ¿verdad? Y como dice el gringo, the time is money. Y eso es lo que precisamente nos beneficia este tipo de bacterias, ¿no? Si logramos, por supuesto, identificarlas, primero aislarlas, después identificarlas y después caracterizarlas. En ese orden, chicos, ¿verdad? Uno puede decir al final del experimento, mira, sí, de estas 10 bacterias, de estas 20 bacterias, de estas 50 bacterias que yo aislé, ¿verdad? Estas 3, estas 4, estas 5 tienen mejores capacidades para fijar nitrógeno, para producción de fitohormonas, para ayudar en la nodulación, para tomar los nutrientes del suelo, para producir sideróforos, que son quelantes que ayudan a captar el hierro, ¿verdad? Y como biocontroladores de algunos patógenos, ¿sí? Entonces, todo ese beneficio causan las bacterias y eso es lo que se supone que nosotros estudiamos a nivel microbiológico, ¿no? Ese sería el por qué lo hacemos. ¿Sí? Entonces, habíamos también hablado, ¿verdad?, de que existen siglas que normalmente se utilizan hasta en las publicaciones, como vamos a ver un poquito más adelante. Esta significa Rizobacteria, R, Rizobacteria, promotion, promovedoras, grow, es crecimiento, ¿verdad?, de las plantas, ¿no? Hay otra sigla que reemplaza la R, ¿verdad?, por la B. Y simplemente, claro, está hablando en extensión, ¿verdad?, en cuanto a las bacterias específicamente, porque como vamos a ver también, las rizobacterias, rizo quiere decir raíz, viene de una, etimológicamente, ¿verdad?, de un término que significa raíz. Entonces, significa, ¿verdad?, un grupo de bacterias que está en contacto directo con las raíces de las plantas. Y cuando decimos bacterias, ¿sí?, inclusive nos metemos en un universo mucho más grande, ¿no? Estamos hablando de todas las bacterias, no solamente de la rizósfera, sino también del tallo, también de las hojas, ¿verdad?, que están, por supuesto, en contacto con las plantas y que causan un beneficio también, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia y por ende las siglas, ¿no?, que también las van a encontrar en los artículos científicos. La rizósfera es la región alrededor de las raíces que tiene una alta actividad microbiana, ¿no? Se dice que en el suelo, les vuelvo a repetir este tema, ¿verdad?, existen alrededor de 1 billón de bacterias que la ciencia, ¿verdad?, los microbiólogos solamente han logrado aislar el 1%. Es decir, como bien decía uno de ustedes, ¿verdad?, la solución debe estar ahí. Pero nosotros somos los que tenemos que encontrarla. Cuando nosotros, hablando de lo que nos interesa, esta parte de la ciencia, ¿no?, como tal. ¿Está bien? Listo. Entonces, una vez que nosotros ya identificamos este tipo de microorganismos, ¿verdad?, los PGPR, nos vamos a la capacidad que pueden tener. Nuevamente, ¿no?, el asunto de rizoplano, como observan en el lado superior izquierdo, miren,
Esto es pues una rod, significa raíz, es una sección de una raíz, en donde vemos que obviamente están en contacto con la tierra y por supuesto también con todos los microorganismos que se encuentran alrededor, ¿no? Este es el llamado rizoplano. Es una superficie externa de raíces junto con estrechas partículas de suelo adheridas a los restos de piedra, de suelo como tal, ¿no? De la partícula de suelo. La fijación de nitrógeno es uno de los procesos más beneficiosos realizados por las rizobacterias. Las rizobacterias convierten el nitrógeno gaseoso, N2, ¿verdad? También llamado dinitrógeno, en amoníaco, ¿sí? Ese es el principal componente que la planta va a lograr, ¿verdad? El amoníaco es un gas, entonces va a ser mucho más fácil que la planta lo absorba a través del amoníaco y del amonio, que es el siguiente paso, ¿verdad? Que se produce en este ciclo, para que la planta tenga a disposición, ¿verdad? Este elemento que es muy útil. No se olviden que el nitrógeno es muy necesario en muchos de los compuestos proteínicos, sobre todo, ¿no? El ADN pues está compuesto de muchos de estos compuestos. Entonces es básico no solamente para las plantas, sino también para los animales y para toda la biota que vive en este planeta, ¿no? Bien, la enzima nitrogenasa está involucrada, miren, eso también vale rescatar, ¿verdad? La enzima nitrogenasa pues es la que está directamente o estrechamente relacionada con esta fijación de nitrógeno y requiere condiciones anaeróbicas, es decir, no presencia de oxígeno, ¿no? Sin el oxígeno presente. Algunos géneros representativos o más estudiados, ¿verdad? Son Azospirillum, ¿verdad? El Bacillus, que ese artículo de periódico nos mencionaba, ¿verdad? Las pseudomonas, miren, también, miren, aquí alguien me preguntará nuevamente, ¿verdad? Biólogo, pero las pseudomonas también nos dicen que son patógenas. Sí, sí, pero muchas pseudomonas, por esto de estudiarlas, analizarlas, identificarlas y caracterizarlas, nos hemos dado cuenta que también pueden hacer beneficio, ¿verdad?, a las plantas en tanto en la captación del nitrógeno, ¿verdad?, como en cuanto a la elaboración de algunos productos como el calcio, el fósforo, y también, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con la captación de hierro a través de la producción de sideróforos. Bradyrhizobium ya es el grupo, miren, de los rhizobium, que también vamos a hablar en un momento, ¿verdad?, que tienen, por supuesto, una relación especial con un grupo de plantas que son las leguminosas, ¿no? Cerratia es otro género de bacteria que también se ha investigado que tiene muchos beneficios en cuanto a algún tipo de captación de fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, y también en cuanto a la captación de sideróforos. Enterobacter también y Burkholderia también, miren. Alguien me podría decir si investiga o si googlea, ¿verdad? Oiga, biólogo, pero también Burkholderia es una planta, es una bacteria considerada patógena. Sí, también patógena tanto de animales, de plantas y hasta del hombre. La siguiente pregunta que me pueden hacer, ¿verdad? Bueno, biólogo, y en el laboratorio hay que tener cuidado. Obvio que hay que tener cuidado, ¿no? Obvio que hay que tener bioseguridad. Por eso es que, bueno, les vuelvo a repetir, ¿no?, la parte buena de toda esta pandemia es que nosotros pues vamos a tener mucho más conocimiento sobre esto de bioseguridad, ¿no? Hay que estar cumpliendo con las normas, hay que estar pensando, por supuesto, pues que me puedo infectar y puedo infectar al grupo o a mi familia también, ¿no? Obviamente. Y claro, si guardo pues como ya lo vimos también, ¿verdad?, todas las normativas, si observo adecuadamente todas las actividades que tengo que realizar para poder estar seguro con mi trabajo y con el de los demás, obviamente pues voy a tener un buen resultado al final, ¿no? Bien, entonces, como ustedes observan, ¿verdad?, aquí en este caso están las pseudomonas, miren, en este gráfico, está Azospirillum, ¿verdad?, siempre a nivel de la rizósfera, si se dan cuenta, ¿no? Y Bradyrhizobium aquí en este caso, ¿no?, como representante de los simbiontes. Acá, en el lado del gráfico derecho, observan pues el ciclo de nitrógeno, ¿no?, en donde, si se dan cuenta, déjenme agrandarlo de pronto un poquito más, para que lo puedan observar. Un poco más. Ahí. Creo que ahí se ve mejor, chicos, ¿no? Se dan cuenta del ciclo del nitrógeno. Bueno, no sé si de pronto también lo han estudiado, creo que en biología lo ven también. El ciclo de nitrógeno es un ciclo muy importante, como todos los ciclos biogenéticos, ¿verdad? Que permite, ¿verdad?, esta recirculación del nitrógeno, y en el camino, por supuesto, miren, obviamente lo que acabamos de hablar, que tiene que ver con la asimilación y la fijación del nitrógeno en las plantas,
Y también se dan cuenta que hay algunos grupos de bacterias, miren, que en los procesos, ¿verdad? Unos cumplen un rol, una función, otras cumplen, ¿verdad? Otro rol, otra función. En cuanto a la fijación, las bacterias que son de vida libre, que se llaman, que la vamos a ver en un momento, y las bacterias simbiontes. Ahora, las bacterias que ayudan, ¿verdad? Las llamadas, miren, si se dan cuenta que hay un nombre, bacterias nitrificantes. Así como aquí tenemos bacterias fijadoras del suelo, de nitrógeno del suelo, ¿sí? Esto es un grupo, esto es otro grupo. Las bacterias que pasan una vez que ya tienen, ¿verdad? La sustancia nitrificada, van a cambiarla de nitrito a nitrato. Y esto es otro grupo de bacterias llamadas nitrificantes también, ¿verdad? Y aquí las desnitrificantes, otro grupo bacteriano que se encarga de lo contrario, de pasar de nitrato, de nitrito, ¿verdad? A nitrógeno N2, que es el nitrógeno atmosférico, o el dinitrógeno, ¿no? Bien, entonces cualquiera de ustedes pues podrá tener a la final algún tipo de pregunta, algún tipo de inquietud, les gustará, de pronto tendrán la curiosidad por saber y entender, ¿verdad? Que aquí hay varias bacterias que son o pueden ser de interés no solamente a nivel de biológico, ¿verdad? A nivel de incrementar la producción, sino también pues a nivel industrial, ¿no? Déjenme borrar aquí, por favor. Sigamos. Bien, entonces esta producción de fitohormonas, que es miren, uno de los componentes importantes, importantísimos dentro de este rol o de esta especificación o de esta relación que existe entre las bacterias, la planta y el suelo, miren, porque en realidad es esos tres componentes, ¿no? La producción de fitohormonas por las bacterias PGPR fue informada por primera vez en 1940. La auxina y el etileno, miren, son dos compuestos que son compuestos hormonales en las plantas, compuestos vegetales. Más comúnmente producidas, la citoquinina es la menos común, ¿no? La auxina promueve la formación de las raíces, la división celular, el dominio apical, etc. No se olviden que cuando hablamos de fitohormonas estamos hablando precisamente de la capacidad que le dan a las plantas de poder crecer en cuanto a elongarse, ¿verdad? En cuanto al tallo, y también crecer en cuanto al follaje, ¿no? En cuanto al grosor de la planta, en cuanto a sus ramas laterales, ¿no? A través, por supuesto, los meristemos. Y las raíces también, por supuesto, porque hay tejido meristemático en las raíces, ¿no? Y eso es, por supuesto, importante porque si una raíz, ¿verdad? Es muy robusta, es muy grande, tendrá mayor capacidad de capturar agua y nutrientes, mientras que una raíz pequeña, ¿verdad? Va a ser menos probable que capte el agua y los nutrientes. Así de sencillo, ¿no? Entre las especies PGPR, miren, Azospirillum es un género, ¿verdad?, de bacterias que producen sobre todo AIA, ácido indolacético, que es una de las fitohormonas también, ¿verdad?, que son importantes dentro de esta relación bacteria-planta, ¿no? Entonces, según Dobler en 1999, de pronto buscamos Dobler, miren, podemos irnos, no sé, déjenme pasarles en este momento, ¿eh? Vamos a ver qué dijo específicamente este autor. Déjenme ir al internet, un segundo, por favor. Entonces, miren, si pueden colocarlo ahí, ustedes mismos pueden buscarlo, ¿no? Déjenme buscarlo así. A ver, miren, yo siempre que pongo un autor, ¿verdad? Termino con PDF. Entonces, aquí... me salen puros... A ver, déjenme ver si es la tilde. Un segundo, chicos. Ya, ahora sí. No sé si pudieron buscarlo, chicos. Les paso el link para que todos lo tengan de pronto. Déjenme pasarles directamente el link para que se les haga más fácil. Déjenme pasarles al chat para ver
este reporte, en cambio, un artículo científico, ¿verdad? A diferencia del artículo periodístico que vieron hace un momento que su compañera Jocelyn lo leyó, ¿verdad? A ver, ustedes son microbiología y les acabé de pasar. Ahora les voy a pasar también al chat del WhatsApp. Listo, chicos, ¿lo pudieron abrir, por favor? Listo, ahora sí seguimos. Ahora sí, déjenme compartirles el pizarrón. ¿Se ve, chicos? ¿Se puede observar mi pizarrón? Sí, ingeniero, sí se ve. Gracias. Entonces teníamos, ¿verdad? Fijación de nitrógeno. Simbiótico. No simbiótico. Déjenme hacerlo. Bueno, ya está ahí. A ver, entonces vamos con... Ya, cuando hablamos de simbiosis, ¿se recuerdan ustedes el término? ¿Lo vieron en la escuela, en el colegio? ¿Qué era una simbiosis? ¿Alguien que me haga acuerdo qué era una simbiosis? O pueda googlear rápido de pronto. Para ponerle participación también. ¿Es una bacteria, ingeniero? No necesariamente con bacterias, ¿ah? Hay simbiosis tanto macro como micro. Es una asociación íntima de organismos de especies Cuando salgo. diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. Correcto, correcto. ¿Quién me habló? Cuando se agrupan diferentes organismos. Medina, Ya, primero Medina. Ahorita Medina Yalmar, ¿verdad? sí, Ya, y ahorita una de las chicas que me estaba hablando. A ver, Yo. ya, dime. Cuando se agrupan diferentes organismos. Sí, se agrupan exactamente pero siempre con un beneficio, ¿verdad? De ambos, ¿sí? Ojo, beneficio de ambos, porque también, ¿verdad? Hay cuando una de las dos se beneficia, ¿sí? Ojo con eso, términos. Un ejemplo podría ser la A abeja ver, con las plantas. a ver, primero la compañera que habló primero, la chica que habló primero. Sí. Sí, tu nombre, por favor. Jocelyn Rodríguez. Jocelyn, bien, Jocelyn. Bien, Jocelyn. Bien, ahora sí, miren, entonces establecido ese o recordando, ¿verdad? Lo que significa simbiosis, por eso es que en muchos casos, ¿verdad? Ustedes podrán ver que más que simbiosis, ¿verdad? Les ponen esta palabra. Déjenme ponerla también aquí en el contexto. Mutualismo. ¿Sí? Mutualismo, porque implica, ¿verdad? Que ambos organismos van a beneficiarse. Ok, entonces vamos a dibujar unas raíces para más o menos explicar eso, ¿no? Tenemos, por supuesto, el rizoplano, sabemos que existen, ¿verdad? Bueno, mi dibujo no es tan bonito como el de ustedes, ¿no? Pero ahí voy. Tenemos una planta, por aquí algunas ramas, por aquí algunas hojas, perfecto, para que solamente se pueda observar. No se rían mucho de mi dibujo, ¿ah? Tenemos algo así, ¿verdad? Listo. Hasta con efecto aquí me salió, ¿ves? Ahí está. ¿Qué más artista que eso? Bien, entonces acá podemos tener, ¿verdad? Las raíces. Aquí está el suelo. Raíces primarias, raíces secundarias, raíces terciarias, la raíz principal. Ok. Más o menos así, ¿verdad? Listo. En este microecosistema, ¿verdad? Existen, como les había dicho hace un momento, alrededor pues, de 1 billón de microorganismos de los cuales la ciencia ha logrado, los microbiólogos
han logrado aislar apenas el 1%, ¿no? Eso también nos habíamos referido en algunas ocasiones. Listo. Entonces, en un grupo de plantas que se llaman leguminosas, aquí también déjenme ponerles leguminosas, existe esta relación de mutualismo. Las leguminosas con el grupo de Rhizobia. Este grupo Rhizobia, ¿verdad? Aquí voy a recorrer otra vez. Incluye algunos géneros representativos y más estudiados, ¿no? Rhizobium, que le dio el nombre al grupo. Me comí una O. Rhizobium. Bradyrhizobium. Azorhizobium. Mesorhizobium. Alguien me pregunta, pero biólogo, ¿y será que hay diferencia entre ellos? Sí, obviamente, ¿ah? Ya también les había hablado, ¿verdad? Por ejemplo, la diferencia, bueno, etcétera, déjenme poner acá, ¿no? Porque son algunos. Dentro de los que más se han estudiado, dentro de los que más se tiene noción, ¿no? Con respecto al estudio que se ha realizado a través del tiempo. Entonces, la diferencia entre Rhizobium, por ejemplo, y Bradyrhizobium, una de las diferencias es el crecimiento. Es decir, Rhizobium es mucho más rápido cuando ustedes, ¿verdad?, toman una muestra de suelo o muestra de raíz, van al protocolo, ¿verdad?, de siembra y lo ponen en una caja Petri. Entonces ustedes lo que hacen es más o menos sembrar por estrías. A esto se llama estrías. Hacen así en la caja Petri con el medio específico que lo vamos a ver también, ¿verdad? El medio que tiene manitol, hacen esto, hacen esto. Entonces observan, ¿verdad? A los 3 días, el caso de Rhizobium, al tercer día, máximo al cuarto, pero en realidad la mayoría, el 90%, encuentras que a los 3 días ya tienes colonias. ¿Sí? Colonias en el medio de cultivo manitol rojo Congo, ¿verdad? Que es el medio selectivo para este tipo de microorganismos. Tienes colonias con características de color blanco a color crema, en esas tonalidades, ¿no? Algunas son transparentes también, algunos Rhizobium presentan esas características para que se den cuenta, ¿verdad? Que este grupo de bacterias no necesariamente, ¿verdad?, tienen una sola característica y por ende hablamos de diversidad de género y diversidad de especies, ¿no? Ok. Con respecto a Bradyrhizobium, ¿verdad? La gran diferencia es que Bradyrhizobium es un poco más lentona. Te crece entre el quinto al día 8, el día 5 al día 8. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando se trabaja con de 5 a 8 días de crecimiento. Cuando se trabaja, ¿verdad? Con todo material estéril. Porque si yo siembro, ¿sí? Pretendiendo trabajar o tratar de estudiar a Bradyrhizobium, perdón, ¿verdad? Y por X motivo me descuidé, por X motivo, ¿verdad? Abrí la cámara o abrí la placa, se me contaminó, entonces otro microorganismo va a crecer más rápido que Bradyrhizobium y no lo va a dejar crecer, por supuesto, ¿no? Hasta ese límite. Miren, este tipo de tips les menciono porque son necesarios que ustedes también lo tengan presente, ¿no? Y como está grabado, pues les va a quedar. Bien, entonces, para que se den cuenta que dentro del grupo, de ese grupo de mutualismo, de simbiosis, que se llama, ¿verdad?, de beneficio entre ambas partes, grupo Rhizobium, las bacterias, el huésped de las leguminosas, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuáles son las leguminosas, chicos? No, a ver, ¿cuáles son las leguminosas? ¿Cuáles son las leguminosas en sí? Mencionen alguna leguminosa para ver. Las fabáceas, los frijoles. Fabáceas es una de las, así es, los frijoles, correcto. Póngame que sí. Haba, ¿verdad? Ajá. Las habas, los frijoles, creo que los Frijol, haba. garbanzos. ¿Quién me está hablando? La soya. Génesis. Bien, Génesis. ¿Y aquí me dijo la soya? Jocelyn Jocelyn Rodríguez. Rodríguez. Bien, Jocelyn.
Así es, frijol, haba, ¿verdad? Soya, correcto. ¿Cuál más? Algo que también es importante. La len. La lenteja. Lenteja. Esa, la lenteja, pues a algunos no les gusta comer lentejas. Toda esta comida mala que me dice, algunos no me... El garbanzo también es. Perdón, El garbanzo. el garbanzo, muy bien. ¿Quién me dijo? Jocelyn. La pila, Jocelyn. ¿Sabes cocinar, Jocelyn? Más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Se te quema el agua? No, tampoco así. ¿Se te quema la leche? No. Tampoco, vaya. Felicitaciones. Entonces, dile que de mi parte una felicitación. Gracias. Bien, El frijol también, Violo. a ver, dime. Frijol. Sí, el frijol, es lo mismo, es lo mismo. El maní. Que también es importante, que se están olvidando. Bueno, una más pongamos, ¿no? Pero hay un grupo importante. Dentro de, claro, de las que nosotros nos alimentamos y también, pues, ¿no? Damos a los cultivos, ¿no? A los cerdos, a las vacas, pues también se les hace torta de soya, por ejemplo, y eso es el componente principal de los alimentos balanceados en sí, ¿no? Falta uno importante, miren, que no... Arveja también está. Esas, las alverjitas, ¿verdad? Algunos les dicen L, con R, arverjita. El maní, biólogo. El maní, así es, también en la provincia de Manabí también hay maní. Aquí en la península también he visto alguna vez maní. ¿Ah? ¿Cuál otro? A ver. Hay uno que también lo he visto acá en la península. El choclo. No, pues el choclo no es leguminosa, oye. El choclo, Perdón. el maíz, La pues. alfalfa. La alfalfa, ok, sí, así es. El trébol, la alfalfa, ¿verdad? Pongámosle que también es para, eso es en cuanto a al consumo para los animales, ¿no? La leucaena, miren, pongamos también una planta que es forestal, ¿no? Leucaena, me estoy comiendo una ahí. Leucaena. Las acacias, miren. El guandú también. El gandul. Guandú. No es no es el gandul. Hay que verlo, porque, ojo, nos estamos solamente guiando por nombres simples, ¿ah? Hay que ver los nombres científicos también, pues, chicos, ¿no? Pero bueno, el gandul también le dicen pichuncho en la provincia de Los Ríos. Lo he visto también, ese es el que me refería hace un momento, lo he visto también, lo he visto en el mercado de Santa Elena y Libertad. Creo que en la zona norte de la península también producen, ¿ah? Manglar Alto, creo que alguna vez lo vi también más allá de Colonche, que habían sembrado, ¿no? Este tipo Puede ser también la Clitoria ternatea. Claro, así es una forestal. Este es el frijol de palo, algunos le dicen frijol de palo. Ah, ya. Y la que tú dices también, por supuesto, la clitoria. Clitoria es una especie forestal también, ¿ah? Y mira, de importancia porque en algunos papers, algunos artículos científicos como el que revisamos, le están estudiando inclusive para Alzheimer, te cuento, ¿ah? Está interesante ese estudio. Bueno, chicos, entonces, para que se den cuenta, ¿verdad? Hemos nombrado unas cuantas, ¿sí? Se dan cuenta que es un grupo realmente grande. Se dan cuenta de que, como decíamos hace un momento, ¿verdad? En muchos casos, no sé si ustedes habrán sido testigos o lo habrán leído o lo habrán escuchado, como algunos mencionaron también, una de las estrategias que se utiliza es poner alrededor del cultivo, sea de maíz, sea de papa, sea de cualquier cereal, ¿verdad? Poner algunas leguminosas. Y cuando tú le preguntas, ¿verdad? A la gente, bueno, ingeniero, ¿y por qué lo hace? Ah, porque estas son fijadoras de nitrógeno. No sé si alguna vez lo han escuchado, chicos, ¿eh? Sí, profesor. Sí, entonces es una alternativa, miren, para poder darle al cultivo, ¿verdad? La fuente de nitrógeno. No se olviden de que ustedes, les repito, ¿verdad? En un momento dado, a todo cultivo le van a aplicar este famoso NPK. Ya saben esto, ¿verdad? Todos los cultivos requieren estas dosis de NPK. Entonces, pónganse a pensar, ¿verdad? O pongámonos a soñar.
En un momento dado, soñar, pero con los pies en la tierra, por supuesto, ¿no? Soñar con resultados. Si yo logro, ¿verdad? A través de no solamente sembrar plantas leguminosas alrededor o intercalarlas, ¿verdad? En el cultivo, sino que logro, ¿verdad? En el laboratorio, por técnicas microbiológicas, aislar, identificar y caracterizar cada una de estas bacterias, bueno, yo me puedo estar bajando, ¿verdad? Esta dosis de nitrógeno. En un 20%, en un 30%, ¿verdad? 50% podría ser, ¿no? Listo, entonces miren, con esta idea, ¿verdad? Se me ocurre porque también lo hice, chicos, ¿no? Miren que les paso la idea. Como técnico, yo le digo al dueño o al encargado de la finca, ¿verdad? Miren, yo en este año, ¿verdad? A través de este proyecto que yo lo he realizado, a través de este experimento que yo he hecho, yo puedo calcular, ¿verdad? Que le voy a ahorrar alrededor de un 50% de las fuentes de nitrógeno, ¿verdad? De los fertilizantes nitrogenados en el gasto operativo de la finca. Entonces yo quiero que de estos 50, ¿verdad? Solamente aumente a mí de mi sueldo el 20%, ¿sí? Es un excelente argumento que a mí me resultó, ¿verdad? Para decirle al dueño o al administrador de la finca, mire, yo necesito que me aumente el sueldo. No sé, le dejo ahí el tip, chicos, para que ustedes también, pues en un momento dado lo tomen, ¿no? Bien, entonces sigamos. Ya sabemos, ¿verdad? Entonces los grupos, tanto de los hospederos, ¿verdad? Que son las bacterias, las huéspedes o los huéspedes, ¿verdad? Y en el caso de las leguminosas, el hospedero como tal, ¿no? Ya sabemos más o menos qué rol tiene cada uno. Listo. Entonces, estas bacterias, ¿verdad? Van a tener más o menos el siguiente efecto, que es el que les tengo en la diapositiva, ¿no? Déjenme pasar a las diapositivas. La bacteria, una vez, miren, ¿se ve en mi pantalla, chicos, por favor? Sí. Perfecto. Una vez que están, ¿verdad? En ese rizoplano, en los alrededores del tejido de la planta, que es la raíz, ¿verdad? Nos encontramos aquí. Ven que hay, como dice aquí, ¿verdad? Bacterias en una cantidad innumerable. ¿Sí? Aquí están, por supuesto, los pelillos que salen de la raíz principal o de una de las raíces, ¿no? Y aquí hay partículas de suelo. Ojo, están entre esos tres elementos, ¿no? Entonces, existe una comunicación molecular, ¿sí? Señalización. Es decir, ellas hablan, o su idioma, ¿verdad? Es a nivel de sustancias químicas. La planta emite una señal, ¿verdad? Envía una señal a las bacterias. Y la bacteria, si tiene dentro de sus genes la particularidad de poder leer el mensaje, le va a responder. Y la planta le hace, ¿verdad? Un canal, miren, aquí en el pelillo, ¿verdad? Forma un canal al interior, como una especie de alfombra roja para que pasen los actores de Hollywood. Más o menos así, chicos, no le estoy haciendo algo para poder entenderlo. Entonces, como hay comunicación entre estas bacterias, tienen las diferentes claves, ¿verdad? Que ellas manejan, esa información que nace de los genes, ¿verdad? Y que también lo hablamos la otra vez, ¿verdad? En este asunto de que los genes tienen esa capacidad de poder traducirse a proteínas y elaborar compuestos químicos para, en este caso, intercambiarlos, ¿sí? Entre células eucarióticas, que son las células de la planta, con las células procariotas. Entonces va a existir una comunicación. Y solamente las bacterias que tienen ese código, ¿verdad? Son las que van a entrar. Y esas bacterias son Rhizobium, ¿sí? Y esas bacterias son el género que vimos hace un momento. Y el efecto que va a causar, ¿verdad? En la planta, uno de los primeros efectos, por supuesto, ¿verdad? Con esto del ácido indolacético, con esto de la fabricación de fitohormonas, es que la planta va a generar una especie de engrosamiento llamado, ¿verdad? Aquí se llama nódulo. ¿Sí? En el tejido. Algo así, ¿no? Una protuberancia que va a ser la casa que le va a brindar la planta para que la bacteria le fije nitrógeno. No sé, chicos, si fui claro, si fui muy rápido, si tienen alguna pregunta, ¿no? A grosso modo, ¿no? ¿Cómo es que ocurre este mutualismo, esta simbiosis entre el hospedero y su huésped?
entre la planta y su Rhizobium huésped, ¿no? Como tal. ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas? Entonces, como ven aquí, ¿verdad? Cuando ustedes abren el nódulo, lo primero que observan, porque los nódulos se pueden, por supuesto, observar a simple vista. Hay nódulos grandes, hay nódulos pequeños, hay nódulos redondos, hay nódulos ovalados, diferentes formas, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno quiere saber, ¿verdad? Cuando tienes estas leguminosas en tu cultivo y quieres saber si realmente existe o está en pleno esta capacidad de fijación de nitrógeno, ¿sí? Uno lo que hace es, dentro de, por supuesto, de sus herramientas de técnico, uno debe tener un estilete, ¿verdad? O una hoja de bisturí. Entonces lo que hace es cortar el nódulo, ¿sí? A través, cortarlo en la mitad, y así como está aquí, miren, van a observar, ¿verdad? Una coloración roja. A ver, déjenme cambiar de pronto para hacerlo más real. Una coloración roja, voy a coger el color rojo. Un color rojo que me indica que hay presencia de la enzima que vimos hace un momento, ¿verdad? Que se llama LEC-hemoglobina. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Es muy parecida a la hemoglobina en nuestra sangre. LEC-hemoglobina. Color rojo. Rojo, rosado, ¿verdad? Quiere decir que existe el mutualismo, la fijación de nitrógeno, ¿verdad? Efectiva. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Por favor, preguntas, dudas, hasta ahí. Inquietudes. ¿Alguna pregunta, por favor? Biólogo, yo Dime, tengo una a ver, en déjame, a ver, dime. en las plantaciones de yuca, en la hoja también a veces le sabe salir una especie de nódulo. ¿Qué sería eso? Ya, ojo con eso. Buena pregunta, Tito. Ya te puse tu participación. Tú eres Lainez, ¿no? Ya, ojo con esa pregunta que es muy buena, Lainez. Muy buena, realmente. Ya. Lo siguiente, chicos, no, cuidado, no confundir los nódulos. Mira, aquí ya voy a dibujar los nódulos, ¿no? Pueden ser, como les digo, redondos, pueden ser ovalados, ¿verdad? Pueden ser pequeños, pueden ser grandes, en algunos casos. Depende también, por supuesto, ¿no? De la planta y de los microorganismos, ¿sí? Déjame ponerle color rojo, por lo menos algunos. Ya. Rosaditos, ¿verdad? Ok. Entonces, el caso que dice Tito, ¿verdad? Muy, muy bueno, ¿por qué? Porque se pueden confundir los nódulos, ¿sí? Con algún tipo de agalla que se llama, ¿verdad? O algún tipo de protuberancia que otras plantas. No te olvides, Tito, que estamos hablando de las leguminosas. Solamente el grupo de las leguminosas. No estamos hablando de ningún otro grupo de plantas. La yuca, ¿verdad? No es una leguminosa. ¿Está bien, Tito? En primer lugar. ¿Sí? En segundo lugar, lo que les manifesté hace un momento, ¿no? Como técnico, uno debe tener herramientas, en este caso un estilete. Corto el nódulo o corto la protuberancia y si veo, ¿verdad?, que hay un color, aquí puede ser también lo siguiente, ¿ah? Dentro de la fase de fijación de nitrógeno, como les dije, ¿verdad?, el color rojo indica que existe efectivamente una fijación real de nitrógeno, ¿no? Pero también, ojo, que puede encontrar al cortar el nódulo, ¿verdad? A través, puede encontrar un color verde. Y este color verde, ¿sí? Se lo atribuye no a la hemoglobina, porque en ese caso ya no participa la hemoglobina, sino la biliverdina.
¿Está bien, Tito? Entonces, planta que no sea leguminosa y que presente protuberancia no va a ser por nodulación por efecto del mutualismo entre los rizobios y la planta como tal, ¿no? ¿Alguien más, por favor, que pregunte? ¿Alguien más me preguntó por aquí? Ya, Génesis, profe, los nódulos no se dan en la raíz. Sí, Génesis, los nódulos siempre en la raíz. Siempre en la... Ahí me confundí, ajá, siempre se dan en la raíz, era la pregunta. Sí, Solo siempre se se dan dan en en la la raíz, raíz. Génesis, siempre. Esa también, sí, está buena la pregunta también, Génesis, muy bien. Porque en algunos casos, ¿verdad? Estas callosidades también las encuentras en el tallo. Y ojo que ahí, por supuesto, pues, bueno, hay un grupo que sí te pone nódulos en el tallo, pero no es muy común, ¿sí? No es muy común. ¿Está bien? ¿Alguien más, por favor, que quiera preguntar? Sí, sí, quedó entendido. Biólogo, Dime, a ver. esa clase de bacterias yo la puedo implementar o la puedo colocar en otras plantas. Sí, por supuesto, te ayuda. Se trata de eso, de lo que yo te hablaba. Mira, deja mirar el pizarrón otra vez. De lo que yo les hablaba hace un momento, ¿verdad? Esa es una de las partes que nosotros en el laboratorio hacemos. Que te recordarás, ¿verdad? Se recordarán que yo particularmente me dedico, ¿verdad? A esta parte en el laboratorio. Entonces, nuevamente les repito, miren, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo bueno, hay dos maneras, ¿no? Hay dos maneras de poder, bueno, algunas maneras, no solamente dos. Si yo quiero capturar, ¿verdad? Rizobios de manera general, y aquí viene una diferencia, ¿no? Ojo con esto, ojo con los términos que les voy a poner en un momento, ¿no? Cuando les hablé del grupo Rhizobia, incluye esto de aquí, se dan cuenta, ¿no? Rhizobia incluye a los géneros representativos que entran en simbiosis con las leguminosas, ¿sí? Ese es el grupo Rhizobia, o también llamados, miren aquí, mejor los pongo aquí, o también llamados, este es Rhizobias en inglés, Rhizobios en español, sin la H, miren. Ahora, ojo con el contexto, ¿no? Rhizobios también incluye, ¿verdad? A todas las bacterias que pueden entrar o no entrar en simbiosis con las plantas, ¿sí? Por ejemplo, se dan cuenta que aquí, ¿verdad? En este grupo no está Zospirillum, ¿sí? Acá les voy a poner, déjenme escribirles aquí. El que vimos hace un momento, se recuerdan, ¿verdad? No está Zospirillum, ¿verdad? Se dan cuenta que en el artículo que vimos al principio, ¿verdad? El artículo periodístico, hablaba de quién hablaba, a ver, ¿de qué género hablaba? ¿De qué género bacteriano? Basilium. ¿Perdón? Basilium parece. Eso, de bacilos. ¿Quién me habló? Romero. Romero. Bien, Josué. Entonces me hablaba, ¿verdad? De Bacillus. Entonces, a este grupo, que también es un grupo muy grande, ¿verdad? De bacterias, se les llama, aquí les voy a colocar, ¿verdad? No solamente son ellos, les voy a repetir, ¿no? Son un grupo grande. También está Pseudomonas, ¿verdad? Podemos poner también en la lista Pseudomonas. A este se lo llama, ¿verdad? Rhizobios de vida libre. Nuevamente, chicos, ¿no? Cuando hablamos de simbióticos, ¿verdad? Aquí teníamos simbióticos, ¿sí? Teníamos, perdón, simbióticos. ¿Ok? ¿No? Cuando hablamos de simbióticos, hablamos de los microorganismos, de las bacterias que entran en simbiosis con las leguminosas. Pero hay otro grupo no simbiótico de bacterias que también entran, ¿verdad?, en un mutualismo con las plantas, sean leguminosas o no sean leguminosas, que no forman nódulos. Ojo con eso, ¿verdad? Aquí les voy a poner. No forman nódulos. No forman nódulos.
y se llaman rizobios o bacterias de vida libre. ¿Hay alguna excepción? Sí, por ahí. Por el momento, ¿verdad? Quedémonos hasta ahí. Como toda regla, por ahí hay alguna excepción. Pero la mayoría, hablando del 90%, hay rizobios que fijan nitrógeno de manera simbiótica y hay otras bacterias que no son simbióticas, pero que también fijan nitrógeno y también tienen otros beneficios, ¿no? Como la formación de fitohormonas, como la captación de nutrientes. ¿Está bien? Eso es lo que les quería mencionar, ¿verdad? Para dar diferencia al tema este de los simbióticos y no simbióticos. Preguntas, por favor, adicional. Un poquito complejo, chicos, ¿no? Pero si se dan cuenta y lo revisan, tranquilamente ustedes van a entenderlo y van a relacionarlo con lo que hay en los artículos científicos y hay, por supuesto, en los temas desarrollados en los libros o en algunos capítulos o papers o blogs que también se encuentran en internet, ¿no? Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta adicional, duda, inquietud? Hasta ahora todo claro, yo. Perfecto, perfecto, muy bien. Bien, entonces miren, hablamos de un último tema, aquí nos vamos a quedar, lo que se llama incluso especificidad entre el grupo que forma simbiosis con las leguminosas, el grupo de Rhizobia leguminosa, hay una especificidad. Es decir, hay ciertas plantas, ¿verdad?, que solamente tienen fijación de nitrógeno con un principal género y especie bacteriana. En el caso de Glycinemax, que es la soya, miren, tiene una especificidad con Bradyrhizobium japonicum. En el caso de Physium sativum y Vicia faba, que es la arveja y el haba respectivamente, ¿verdad?, tienen una especificidad por Rhizobium leguminosarum. En el caso de la alfalfa, ahí está, Medicago sativa, tienen especificidad por Rhizobium meliloti. En el caso de Sesbania, una planta también forestal, miren, tiene especificidad por Azorrhizobium caulinolans. Y así sucesivamente, ¿no? También, así como existe especificidad, existe también promiscuidad. Es decir, hay bacterias, ¿verdad? Hay plantas, ¿sí?, hospederas que receptan varios géneros bacterianos para realizar esta labor de fijación de nitrógeno. No sé también si fui muy claro, chicos, o si quieren que les repita, ¿no? Igual aquí, miren, en este gráfico, pues tienen nuevamente el proceso de infección que ocupa, por supuesto, un lugar importante dentro de la fijación de nitrógeno a partir de los rizobios, ¿no? En este caso, pues, la simbiosis como tal. Aquí la formación del nódulo, observen, ¿verdad? El pelo radical, miren, del rizobium a la entrada, se curva, ¿sí? Eso también es una señal de la comunicación genética, la comunicación que hablamos hace un momento, entre la planta con su leguminosa hospedera. Entonces, una vez que la planta, ¿verdad?, permite ese ingreso, los microorganismos ingresan por ese canal, ¿verdad?, llamado canal de infección, genera un estímulo en la planta a nivel celular, la planta produce, ¿verdad?, la fitohormona, y esta a su vez pues hace el nódulo, que sería la casa, ¿verdad?, el hogar de la bacteria, que esa es la parte que la planta cumple, miren, resguardar al microorganismo, darle un lugar específico donde obviamente también el microorganismo va a tomar las fuentes azucaradas o las fuentes de carbono necesarias para que él pueda metabolizar, y la bacteria, pues en los rizobios, le van a dar, ¿verdad?, a su vez la fijación de nitrógeno y los otros componentes o compuestos químicos que hemos hablado. Entonces es una relación de mutualismo, ¿no? Bien, no sé si alguien más quería preguntarme, por ahí alguien alzó la mano, por favor.
Preguntas, ¿alguien alzó la mano hace un momento? Vi que alguien levantó la mano. ¿Alguien, chicos, que quería preguntar, por favor? ¿O fue involuntario? Bien, chicos, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, pues aquí nos quedaríamos, ¿no? En este tema.